La comparación entre la respuesta pública a la crisis de 2008 y esta es evidente. Hace una década, el PP rescató a los bancos, golpeó a los funcionarios, abandonó a los parados, congeló a los pensionistas, expulsó a los universitarios y condenó a los desahuciados. En esta ocasión parece que de algo ha servido que estén los 5 ministros de Unidas Podemos en el gobierno. Aunque no nos engañemos, ninguno está en el gabinete de crisis. Quizá lo más importante de las medidas del gobierno sea la actitud. El mensaje que nos dice, esta vez no se va a quedar nadie atrás. Esta vez la crisis no la va a pagar el pueblo. Ahora está por ver si esa actitud se convierte también en presupuestos claros y evidentes. Hay 3 preguntas que nos hacemos. La primera, ¿vamos a salir de la crisis endeudando otra vez al sector público? En segundo lugar, ¿van las rentas más altas a colaborar con parte de su patrimonio a solventar la crisis? Y tercero, ¿vamos a olvidarnos otra vez de los pequeños autónomos y de esa gente que vive de alquiler porque no tiene dinero ni avales para pagar una hipoteca? Llevamos mucho tiempo drenando recursos de los pobres a los ricos. El sector financiero se ha hecho hegemónico y vimos cómo en el caso griego se pudo poner de rodillas a todo un gobierno y a todo un país. Ahora no se trata del gobierno griego. Ahora es también Alemania, es Francia, es Italia, es España. Por eso es momento de dar una respuesta colectiva que cambie el rumbo que está llevando Europa a unos lugares insospechados. Porque el modelo anterior no hacía sino crecer las desigualdades, destrozar el medio ambiente, crear un ambiente de guerra. Ahora parece que nos vamos a olvidar de la ecología, que se van a morir decenas de miles de ancianos y que van a regresar a la pobreza millones de personas. ¿Queremos regresar a eso? Las discusiones al interior del gobierno expresan las discusiones que debemos tener en Europa. La gente no puede salir a la calle ahora mismo a manifestarse, y eso lo saben los poderosos. Por eso Felipe VI aprovecha este momento para contarnos que se ha enterado de que su padre es un presuntísimo ladrón. Pero en nuestras casas, igual, vamos acumulando rabia. Hay una Europa de los poderosos financiarizada, que subcontrata los derechos humanos a países que no los respetan, que apoya las guerras y que considera la defensa medioambiental un fastidio que dificulta sus negocios. Esa Europa la representa el PP, Ciudadanos y Vox. Ha recibido apoyos puntuales cuando lo han necesitado del PNV o de los Pujol, los Mas y los Puigdemont. Y cuidado, también tiene audiencia en algunos sectores del Partido Socialista. Falta mucha sensibilidad social en las decisiones que ha tomado el gobierno, claro, pero van en la buena dirección. Es imposible que se hubieran dispuesto 200.000 millones de euros si no hubiéramos salido a la calle el 15M de 2011. Pero luego nos han faltado votos. No busquemos ahora culpables, pero han faltado votos. Y por eso ahora mismo están en el aire inquilinos, autónomos, empleadas del hogar, mujeres en riesgo de maltrato. Queremos una renta básica, porque es la respuesta que están diciéndonos los economistas sensatos que puede solventar el problema. Y se trata, claro, que paguen los que más tienen. ¿Que tenemos en contra del gran capital? Claro. ¿Es que acaso eso no lo sabíamos antes? Bienvenidas a la frontera, desobedientes. En la frontera confinados, nunca mejor ocasión para hablar con uno de los fundadores de Economistas Sin Fronteras, Juan Gimeno, catedrático de Economía y también rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Juan, el gobierno acaba de una manera inédita de aprobar 200.000 millones de euros para intentar enfrentar la crisis. ¿Qué significa ese compromiso de gasto? Bueno, yo creo que el mensaje que se quiere mandar es que hay voluntad de actuar, aunque la cifra es más de marketing que real, yo creo, porque de esos 200.000, 117 son públicos y el resto privados, no sé cómo se piensan movilizar, y de esos 117 públicos, pues la mayoría es para avales, o sea, no es dinero que se integra directamente en el sistema, sino que son avales que se conceden. Por lo tanto, es una cifra mucho más baja de la que se dice, si bien es cierto que en esta primera fase los objetivos tienen que ser más de contener la sangría y en una segunda fase, cuando pase el estado de emergencia, es cuando habrá que exigir un auténtico esfuerzo inversor por parte del Estado. Con lo que ocurrió en 2008, ¿no? Donde
decisión fue el rescate bancario, privatizaciones, congelación, incluso bajada del sueldo de los funcionarios. Parece que hay diferencias entre un momento y otro. Bueno, aparentemente sí, aparentemente ahora se ha puesto en primer lugar, bueno, por supuesto, lo primero, solucionar el problema sanitario, que sin duda tiene que ser la prioridad, y aquí ahora echamos de menos el que todos los recursos que ha perdido nuestro sistema público de salud por causa de los recortes. Tenemos que subrayar que Madrid y Barcelona son las comunidades más saturadas y también las de menor inversión per cápita en sanidad, y eso habrá que exigir responsabilidades, ¿no? Eso por un lado, ¿no? En segundo lugar, evitar, por supuesto, los daños a las personas más frágiles, y se han tomado una serie de medidas pues, de contención, ¿no? y de subsidios garantizados para personas con dificultades sobrevenidas. Aquí pues aprovechamos para meter la cuña de que todas esas medidas serían mucho más sencillas si existiera un programa de renta básica que garantizara automáticamente esa renta sin necesidad de demasiadas complicaciones, ¿no? ¿Poner en marcha esa renta básica, que es una de las que se oyen desde incluso el propio Podemos? Sí, sí, no, yo soy muy partidario del sistema, creo que es mucho más eficiente. En el fondo yo creo que hay un gran consenso social en que hay que garantizar una renta mínima para las personas que lo necesiten, y la forma más eficiente es la renta básica. Es decir, yo te lo doy de antemano y si después veo que no lo necesito, ya me encargaré de recaudar vía impuestos lo que te he pagado vía renta básica, de forma que el efecto sea que efectivamente garanticemos a quienes lo necesitan una renta mínima, ¿no? Pero hacerlo ex ante, ¿no? Porque si tenemos que esperar a después, y es un poco las dudas también con las medidas que se han tomado, bueno, a ver con qué agilidad se arbitran esas ayudas, porque si hay que solicitarlas, demostrar cosas, etcétera, en un sistema en el que estamos aislados y hay mucha gente con dificultades de internet, etcétera, pues puede tardar en cumplir ese papel de garantizar que nadie se queda atrás, como se ha dicho. Uno de los planteamientos que parece que se han manejado es, bueno, como la crisis es momentánea, la economía estaba subiendo al 1,5, 2%, esto es simplemente un momento sobrevenido. Si se solventa, ¿no?, este paréntesis, si se evita, ¿no?, despidos definitivos, si se evita, ¿no?, que las empresas cierren, existirá la posibilidad de recuperar posteriormente, bueno, los empleos y la economía. Bueno, yo soy más escéptico, ¿no? Primero, no es cierto que la economía fuera boyante. Estábamos, por una parte, pues con una constante burbuja especulativa en activos financieros, y por otro lado, pues con dificultades también productivas, porque esa financiarización de la economía hace que se invierta muy poco en productividad, ¿no? Y de hecho, pues a pesar de tanto adelanto tecnológico, la productividad no mejora. Es decir, que había elementos de crisis evidentes del sistema, aparte de los sociales obvios que se han destacado por todas las fuentes, OCDE, Naciones Unidas y hasta la Unión de Bancos Suizos, el creciente nivel de desigualdad social, ¿no? Entonces, todo eso hace que la crisis ya estuviera de alguna forma latente en muchos aspectos, pero que además dependerá también de cuándo se prolongue este periodo de excepción. Pero si se prolonga demasiado, la crisis puede ser muy importante, ¿no? Y si se cometen los errores del austericidio de la crisis de 2008, pues puede ser gravísimo. Yo creo que esperemos que hayamos aprendido y esperemos también que aprovechemos la ocasión para hacer un debate a fondo sobre la necesidad de cambiar muchos aspectos del sistema que evidentemente hace aguas por todas partes. Sorprende que la banca, incluso la patronal, ha recibido bien estas medidas. Sin embargo, desde gente que no va a poder pagar el alquiler, desde una parte no pequeña de los autónomos, la alegría no es tanta. Bueno, porque efectivamente quizá no se ha sido todavía demasiado valiente en esos aspectos. Yo creo que habría que garantizar, pues como se ha hecho en Italia, por ejemplo, el prohibir los despidos durante este periodo. Habría que prohibir desahucios durante este periodo, al menos excepcionalmente,
garantizar que en estos momentos, si alguien no puede pagar el alquiler o similar, y especialmente pues pequeños negocios, debería ser claro que pueda tomarse un periodo de carencia sin que ello le suponga un desahucio, ¿no? Yo creo que ahí efectivamente pues quizá no se ha sido suficientemente valiente, ¿no? Se plantea desde algunos ámbitos que el coronavirus no es el que ha desatado la crisis, sino que la crisis ya estaba en marcha y que esto simplemente ha sido como el detonante. Bueno, yo creo que lo he dicho antes, ¿no? Que había muchos elementos que planteaban dificultades para el modelo, que estaba fallando y efectivamente, pues como estábamos en un equilibrio poco estable, un pequeño empujón es suficiente para dejarnos muy mal parados, ¿no? Hay medidas, ¿no?, que parece que a quien van a rescatar otra vez es al sistema financiero. Es decir, que tipos de interés bajos, ayudas a las empresas, moratorias que no suspensión de los pagos de las hipotecas, dilación en el tiempo de determinadas obligaciones, todo parece que al final termina pasando por el tamiz del sector financiero otra vez. Pues desde luego lo que hay que tener cuidado es en que no volvamos a caer en que el sector público endeudándose es el que va a salvar la situación. Yo creo que al revés, el sistema global, mundial, está tan endeudado que de alguna forma el debate de qué hacemos con tanta deuda era inevitable y yo creo que esta es la ocasión para debatirlo y para hacer una quita de deuda importante en todo el mundo, ¿no? Y se puede hacer, lo he dicho en algún otro lugar, de forma muy sencilla. Hay muchas emisiones que están pagando o han pagado unas primas de riesgo muy elevadas, pues de acuerdo, ustedes ya lo han cobrado, con lo cual bastaría con descontar lo pagado vía prima de riesgo para reducir sustancialmente la deuda precisamente de los países y los estados más endeudados y volver a una situación un poquito más saneada de esta deuda que se ha ido creando de forma a veces muy artificial y las más de las veces para sacar las castañas del sector privado y del sector bancario. Se ha planteado que hay, como en Europa, una discusión entre el modelo alemán y las propuestas italianas y francesas. Bueno, yo creo que ahora está todo el mundo dando un poco palos de ciego. Al final es probable que vayan confluyendo, ¿no? Pero siempre tenemos un modelo mucho más, menos intervencionista, mucho más conservador en ese sentido, que es el alemán, y el nórdico, ¿no? Y el sur, que somos en general más partidarios de una mayor intervención y de una Unión Europea mucho más beligerante, ¿no? ¿Crees, para despedirnos, que sería posible medidas más beneficiosas para el conjunto de los trabajadores y de los sectores mayoritarios de este país por parte del gobierno? Bueno, yo creo que ahora, primero hemos mencionado algunas, ¿no? De prohibir el despido y de garantizar y demás. Yo creo que es el momento de poner en marcha la renta básica, que sería un colchón. No sería la solución de todos los problemas, pero sería un colchón. Y de, por supuesto, mantener todos los debates que tenemos en marcha sobre reformas de mercado laboral, etcétera, que luego será necesario, cuando salgamos de este estado de excepción, un importante plan de choque de inversiones, de política fiscal activa keynesiana, en el fondo, digamos, porque para salir de una crisis que si no puede ser grave, y, por supuesto, acompañado de eso, un gran debate sobre justicia fiscal, ¿no? Necesitamos incrementar los recursos públicos y necesitamos que paguen impuestos aquellos que no los pagan, desde las grandes empresas, especialmente las tecnológicas, pero no solo, a los patrimonios financieros y fiscales, impuestos sobre transacciones financieras, revisar patrimonio, revisar el trato de las rentas de capital financiero, etcétera, ¿no? Con eso, pues yo creo que se podría avanzar muchísimo en la serie de pactos que necesitamos sobre aspectos claves como la emergencia climática, la España vaciada y las personas con más riesgo de exclusión social. Nos hemos olvidado de que este modelo es depredador con el medio ambiente y eso parece que ha quedado fuera del radar.
Claro, ¿no? Eso es algo que tiene que estar presente en cualquier debate que hagamos. Estamos en una situación de emergencia climática y si no lo tenemos en cuenta nos estreñaremos no ya a largo plazo, sino a corto o medio plazo. No parece que el momento de crisis se vaya a aprovechar, ¿no?, para dar un impulso decidido a una economía que no sea tan depredadora con el medio ambiente. Pues yo soy un poco escéptico, ¿no? Recordemos que en 2008 nos hablaban de que había que refundar el capitalismo los mismos que lo apuntalaron en sus aspectos más negativos. O sea que ojalá sea así, vamos a empujar todos a que sea así, pero permíteme ser un poco escéptico. En tu casa, ¿cómo estás pasando este confinamiento? Bien, la verdad es que siempre hay trabajo, siempre hay lectura, siempre... luego nuestra comunidad de vecinos es una comunidad ejemplar y salimos todos los mediodías ahí a hacer una tertulia al patio, cantamos un poco, recitamos poemas y de todo y bueno, pues nos entretenemos. Guardando bastante. Cierta distancia unos con otros. No, claro, todo el patio nos separa, pero bueno. ahí nos acompañamos. Estupendo. Juan Jimeno, catedrático de Economía, muchísimas gracias por estar en esta frontera, en cuarentena. Muchas gracias. Ojalá tu pesimismo encuentre vías de luz, aunque hay que entender que el gobierno es el que es, viene de donde viene, y las fuerzas que más apoyan el cambio pues tienen la fuerza que tienen. Bueno, pero en cualquier caso es verdad que tenemos un gobierno con el que cabe más esperanzas que probablemente con cualquier otro. Muchísimas gracias, Juan. Nada, y empujando entre todos. Así será. Hasta pronto. Hasta pronto. Del aplauso a los que se la están jugando para salir de la crisis a la cacerolada. Cacerolada dedicada a los que nos la han vuelto a jugar cuando los demás estamos hasta el cuello en la crisis. El aperitivo de esta cacerolada ha sido esta mañana a las 12. Una cacerolada en do mayor sostenido porque sostenidos son los abusos, las corruptelas y las sinvergonzonerías de los Borbones. Basta ya. Menos discursos y más devolver un dinero que los españoles necesitan más que nunca. Nunca se devuelve la pasta. La petición popular es muy sencilla, que los Borbones donen esos 100 millones a la lucha contra el coronavirus y sus efectos y se deje de tonterías. Felipe VI, 242.000 euros. La reina Leticia, 135.000. El emérito, casi 200.000. Y así hasta casi 8 millones de los presupuestos generales del Estado. ¿Y todo ese dinero público para qué? En teoría, para solventar los problemas de los españoles. No para estar en las portadas de la prensa nacional e internacional, escándalo tras escándalo, vergüenza tras vergüenza. ¿Qué pasa, que no basta ser amigo de los sátrapas saudíes, que también hay que cobrar de ellos? Si todo este dinero despilfarrado se invirtiera en personal y material sanitario, otro gallo nos cantaría, o en educación, porque con más educación de calidad pública habría menos troles en las redes y menos votos de extrema derecha en las urnas. ¿Os imagináis la cantidad de test del coronavirus que se podrían hacer? Los respiradores y las mascarillas que se podrían comprar. Es que nos daba para hacer, vamos, en un mes, un par de hospitales como los chinos. Y aún sobraría dinero para que los niños sin recursos pudieran comer sano y equilibrado sin tener que recurrir a Telepizza. Por cierto, Telepizza en manos de un fondo de inversión que tiene 5 hospitales en Madrid. ¡Qué curioso, Ayuso! ¡Qué curioso! Decimos que los tiempos del absolutismo quedaron atrás, pero los Borbones a sus manutenciones. Luis XIV dice aquello de el Estado soy yo, aunque dicen que hasta eso fue mentira, que no lo dijo. Lo que está claro, Felipe, es que el Estado no eres tú, que el Estado somos todos estos ciudadanos solidarios, luchando contra el coronavirus en hospitales, supermercados, medios de transporte, en casas, limpiando. El Estado es toda esa gente encerrada en casa que quiere hechos y no palabras. Son los autónomos que no han tenido respuesta, los inquilinos que no van a poder pagar el alquiler y que no tienen ayuda pública, toda la gente que no sabe cómo le van a afectar estas medidas del gobierno, si van a llegar. No, Felipe, ni son fechas entrañables como la Navidad, ni esperamos que no pidas a los antidisturbios que nos obliguen a sonreír a porrazos en casa. ¿Y está el pueblo acaso para discursos? No. Lo único que esperamos es que lo que nos cuentes esta noche no sea solamente para que te intentes lavar la cara. Porque las manos, ya hemos visto que las manos te las has querido lavar.
Hola ultraderechines, sí, hemos cambiado la cabecera de nuestro informativo. Es que la anterior la hizo un editor que ha dado positivo en coronavirus. Ya sé, dicen que no hay pruebas de que se pueda contagiar vía digital. Bla bla bla. También mi madre decía que no se podía agarrar la vagina de las mujeres sin su permiso. Ya ves. Antes quiero hacer una advertencia a toda la población ultraderechina. Compañeros, no os relajéis. Sé que ahora mismo os asomáis al balcón de vuestras casas y veis imágenes como esta. El ejército tomando las calles. Sí, ya sé, os pone palote. Pero no hemos conseguido nada. Es un espejismo. Sí, amigos, las fuerzas de seguridad del Estado, mal que nos pese, están ayudando al ciudadano medio, a la población vulnerable, y sin discriminar ideología. A los nuestros, a los progres, a los feminazis, a todos. Que vamos, yo. Ay, si es que no aprendemos. Qué pena de armas. De no usarlas, se van a encasquillar. Pero bueno, mira, que hagan lo que quieran. Ah, y no dejemos que la solidaridad que emerge espontáneamente de este estado de alarma entre los ciudadanos nos debilite. Ultraderchines, no os amodorréis. Entrenad en casa vuestro odio, que el músculo fascistoide de no usarlo se atrofia. Aprovechad estos días y escuchad el programa de Jiménez Los Santos, en 3 series de 20 repeticiones. Con eso es suficiente. Bien, y para que no se diga, os doy el consejo del día para evitar posibles contagios del coronavirus. Recordad, hay que guardar 1 metro de distancia con el resto de personas cuando salgamos a comprar. ¿Cómo hacerlo si no llevamos 1 metro a mano? Es muy fácil. Todos tenemos un medidor que no falla. Nuestro brazo derecho. Así. Tras decretarse el estado de alarma, se nos plantean varias preguntas sobre la validez o no de nuestro sistema sanitario. Para ello tenemos la opinión de un experto economista, el gurú del liberalismo económico, Juan Ramón Rayo. Queríamos traerlo al plató, pero él dice que no le gusta ir a las televisiones, porque suele haber mucho público. Y en lo público, bueno, da igual. Venga, ponedlo ya, joder, que esto se me hace muy largo. Hola, Donald. Verás, antes de nada, quiero aclarar que no llevo esta bolsa en la cabeza porque lo hayan indicado las autoridades sanitarias. Lo llevo porque ejerzo mi libertad individual para decidir cómo cubrir mi cabeza. Porque ya sabes que ante todo el liberalismo indica que... Perdona, Juan Ramón, te hemos tenido que cortar porque tenemos que meter un anuncio. Sé que lo entenderás. Cada vez es mayor la chusma inmunda que inunda nuestras calles. La limpieza étnica requiere mucho esfuerzo y sacrificio. Yo no soy racista, pero... la supremacía de la raza cuesta y pagamos un alto precio por defender nuestros valores. Yo sí soy racista. Nuestros músculos y ligamentos son más fuertes que los de las otras razas, sí, pero no por ello dejan de sufrir. Un día cualquiera al intentar golpear a alguien con un bate de béisbol, aparece ese dolor en el lumbago. O haces un saludo a destiempo y... ¡Auch! ¡Ups! De nuevo el dolor. La fascitis lumbar y cervical afecta al 60% de nuestra población. Por eso, nuestro laboratorio ha desarrollado un remedio tópico con excelentes resultados. Aplícatelo media hora antes de entrar en acción en las zonas que crees que van a sufrir más. Extermina el dolor y elimina aquello que nos hace más débiles. Solución Finalín. De venta en farmacias. Gracias a Solución Finalín, por fin podré dar una paliza a este mendigo sin que sufra mi lumbago. Ya no tengo que decirle, me duele más a mí que a ti. Bueno, pues ya hemos terminado. Recordad, cualquier queja que tengáis sobre el programa, mandar un mail a la dirección... Venga, ahora, adiós, chao. ¿Qué acabó con los dinosaurios? ¿Un meteorito? ¿Una actividad volcánica desmesurada? ¿El moquillo? ¿Acaso cuestionaron las bases, la monarquía y el rey de los pterodáctilos se enfadó? Cuidado, que esta última opción no es tan descabellada. Según el patriótico y católico Fernández Díaz, exministro del gobierno del Reino de España, cuestionar la monarquía es más letal para nuestro país que el coronavirus. Sí, como lo oís. Los republicanos al final resulta que somos una especie de caminantes blancos con dragón resucitado incluido. Y que podríamos acabar con nuestro país en menos que el emérito cobra una comisión. Cuestionar a la monarquía es más letal que la espada Sento de Mortal Kombat. Ni la corrupción, ni los recortes, ni las injusticias, ni la infravivienda, ni la mala alimentación. El problema es que alguien hable mal del rey. Cada vez que alguien critica a los Borbones, un unicornio se pone triste. ¿Qué hacer entonces? ¿Sufrir acaso los golpes y dardos de la insultante fortuna o tomar armas contra el piélago de calamidades y, haciéndoles frente, acabar con ellas? Se prohíbe cantar y escupir en el suelo y hablar mal de los Borbones bajo multa de 600 pesetas. Ser o no ser. He ahí el dilema. Hay quien elige ser honesto y llamar a las cosas por su nombre. Gente indignada y exigente que denuncia cuando le están meando y encima le dicen que está lloviendo. Eso es ser patriota.
para una persona decente. El problema es que hay quien elige lo contrario, ser un sinvergüenza, ponerse una pulserita con la bandera de España y a robar, que son 2 legislaturas, chulitos de bar y patriotas de puticlub, que están de acuerdo con que al coronavirus se le combate con anticuerpos españoles. Y la corrupción, y el paro, y los desahucios, y la explotación. ¿Cómo combatimos lo que hace sufrir a los españoles? ¿Haciéndote una infusión de roja y amarilla? Fernández Díaz y su lugarteniente Ignacio Cosidó lo tienen claro. Pues con una policía patriótica. Que el rey roba, pues acabemos con los que denuncian al rey por robar. Dilapidemos dinero público en acabar con los honestos. Formemos un ejército de policías, periodistas y jueces, periodistas y jueces corruptos al servicio de la vergüenza. Eliminemos de raíz todo lo que huela a verdad y a progreso en este país. Y luego el Opus les va a perdonar sus pecados. Y habrá algún obispo que les confiese con indulgencia. Señor exministro, eso sí que es más letal para la democracia que el coronavirus. Eso y traicionar a la patria, dando golpes de Estado como en el 36 o mintiendo, como han hecho ustedes, los del PP, durante todos estos años. Hasta mañana, desobedientes.